ya viendo los detalles respectivos, concernientes, ¿verdad? Ya se nos acerca igual, de igual manera, el segundo parcial, ya tienen la información relacionada. Terminamos con este par de puntos de el día de hoy para el viernes y es lo que entra en parcial directamente. A su vez, también para indicarles que estuve leyendo también la información de los trabajos grupales a los cuales ustedes estuvieron enviando y hay buenos trabajos, ¿verdad? Realmente hay buenos trabajos y también hay trabajos que presentan algún tipo de eficiencia, pero al final sí está relacionado con todo lo que estábamos, o con la temática que se está tocando, ¿verdad? Y que lo que se busca en sí es el conocimiento propio de temática extra. Entonces, todo este condensado de información, ya está, como ya estoy dando los puntos finales, que lo voy a condensar, lo voy a tener en un archivo y los coordinadores lo tendrán. Así de manera concreta lo van a tener todos ustedes vía su coordinador respectivo. Entonces, algún tipo de duda, pregunta que tengan previo a iniciar este periodo, el link de asistencia estará publicado como de costumbre. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta esta información y, como les digo, algún tipo de pregunta o duda que tengan, estoy atento a lo que ustedes me digan mientras damos inicio a lo que, haciendo como un repaso, una remembranza de lo que estuvimos viendo previamente y lo que vamos a entrar a conocer tanto el día de hoy como el día viernes, ¿sí? Previo al segundo parcial. Aquí me hace una pregunta, ¿dónde están publicadas las notas? En cartelera no hay nada. Pues todos los catedráticos tenemos la instrucción de subirlo acá a la cartelera. Y ahí es donde imagino que también los demás catedráticos lo han subido y yo lo subí ahí. La información esta de las notas de primer parcial. Y es que estaban ahí, en eso estaba viendo, ¿verdad? Y esa información que está ahí, y ahí sí que tengo el dato respectivo. Entonces, no sé si está actualizada la página, no les sabría decir honestamente, pero sí, las notas ya están subidas. Las notas ya las tengo, ¿verdad? Directamente. Entonces, si en dado caso, tenemos un compás de espera de aquí a lo que terminemos la sesión de clase. Si no, se los traslada a Nancy en PDF y el PDF se los va a trasladar a ustedes a esa información relacionada, ¿sí? De esto de lo que son las notas. Sí, entonces esa es la información que les podría brindar. Pero pues las notas ya están, ¿verdad? Ya, ya estaban puestas ahí. Y como digo, damos el compás de espera en cuanto a lo que es la terminación de la sesión de hoy. Y si me siguen manifestando que no aparecen los datos, pues entonces se lo trasladaré a la coordinadora estudiantil, que en este caso es Nancy, y ella al final hará las gestiones respectivas para comunicárselos a ustedes, ¿sí? Entonces, esa sería la información relacionada con respecto a ellos. Sí, por favor, Regina Aldana, buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que solo para comentarle que la plataforma dice que las notas que están cargadas están actualizadas hasta el 10 de abril. Entonces, supongo yo que si las envió ayer, no, por eso no están cargadas, ¿verdad? Posiblemente sea eso. Ajá, sí, sí, pero sí, Entonces, no, las tal vez es gestiones más se fácil hicieron, feliz. fueron antes de Semana Santa, antes de entrar todo el descanso de Semana Santa, no sé cómo que haya quedado eso, ¿verdad? Pero entonces va, entonces, si en dado caso presenta la misma circunstancia y situación, ya canalicémoslo por este medio como les indiqué, ¿verdad? Se las traslado a Nancy y Nancy se las hace llegar a ustedes con la información que ustedes vengan y dispongan, ¿verdad? Respecto a ello, sí, Muchas pero gracias, Lick. las notas ya están. Mal no les fue, entonces, van bien, ¿sí? Solo para estar atentos al segundo parcial y obviamente al final. Ahorita, en lo que se viene lo que es ya el final, en el final vamos a tener una exposición por parte de la señora jueza,
que va a estar compartiendo con nosotros información relacionada a cómo utiliza toda esta metodología de juicios, conceptos y demás elementos constituyentes de la lógica jurídica para poder venir y desarrollar su labor, tanto su labor como jurista, labor como jueza, como docente también, porque dentro de las cualidades de lo que está presente la docente que estará compartiendo con nosotros, es de que también es catedrática en la Francisco Marroquín y en la Escuela de Estudios Judiciales. Entonces, todo este conjunto de elementos nos van a servir y nos van a tener todos los apuntes para que entendamos de una manera concreta cómo la realidad es lo que nos viene y nos muestra el proceso de un buen pensar jurídico, ¿sí? Muy bien, entonces, nuevamente les doy la bienvenida, pues qué bueno tenerlos nuevamente aquí. Espero que hayan pasado un buen descanso sin tantos incidentes y si los tuvieron, pues esperemos de que sean solventados de la mejor manera posible. Entonces, lo más viable es venir y mantener siempre la mente lista ante los fenómenos, como les decía, que estén ocurriendo a nuestro alrededor. Tal vez nosotros fuimos testigos en algún momento de alguna información en cuanto a lo que estaba relacionándose en cuanto a accidentes, algún tipo de propaganda anticipada, electoral, ¿verdad? Algún tipo de engaños al consumidor, pues todo este tipo de elementos son los que nos van a llegar a estructurar y si ustedes ya se dieron cuenta, no podemos dejar de ver la realidad de Guatemala sin apegarla hacia esa misma realidad jurídica que es la que nos envuelve, que es la que nos dice cuál es nuestro mandato y cuál es nuestro accionar dentro de esto. Yo en mi mundo estuve desenvolviéndome en todo el proceso de lo que son ventas informales. Yo miraba ventas informales todos los días de Semana Santa al momento de asistir a las procesiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Venir y ya tratar de pensar, ¿verdad? Si en este caso existiera algún tipo, lo que tuve en algún momento para venir y observar fue cómo dentro de estas mismas ventas informales había un grupo del cual de personas que no dejaba vender a otro tipo de personas que no perteneciera a su supuesto gremio, ¿verdad? Entonces esa es una limitación hacia el comercio. Entonces precisamente todo esto es lo que nosotros vamos viendo, vamos observando y lo que fuimos testigos muchas veces, ¿verdad? Dentro de toda esta categorización misma de lo que puede existir en la legislación guatemalteca. Sí, entonces, para hacer un recap de todo lo que tenemos, ya vimos conceptos jurídicos, ya estamos viendo lo que son los juicios en sí y cuál era dentro de la dinámica misma de los juicios jurídicos, cuál era, les digo, ¿verdad? Las formas del juicio categórico, las cuales a su vez están compuestos por los juicios opuestos. Se recordarán aquí a X que les hacía referencia en cuanto vengo un poquito agripado por toda circunstancia, ahora sí que siento un poco el hecho de estar ahí y además mi vecino de trabajo también presenta algún tipo de síntoma de gripe, entonces como que se desató esto, no sé si es gripe, COVID, no creo que sea o no sé, ¿verdad? Al final, este, cómo va a transcurrir esta circunstancia, pero solamente para hacerles el hecho que siento un poco de congestión nasal, entonces lo siento si en algún momento se me escucha de una manera diferente. Espero que comprendan esa circunstancia. Pues sí, les hacía referencia, ¿verdad? Respecto al hecho de cómo se entendía como este cuadro dinámico a través del cual tratábamos de entender cuáles son las relaciones opuestas o cuál es el entrecruzamiento existente dentro de los juicios que actualmente estamos viendo y actualmente estamos conociendo. Entonces hacíamos referencia, ¿verdad? Dentro de esta misma dinámica que los juicios opuestos pueden ser los contradictorios, los contrarios, los subcontrarios y los subalternos. Dentro de los temas que ustedes investigaron y dentro de toda la dinámica que ustedes tuvieron a bien, ya sea abrir la página de Wikipedia o abrir toda cualquier información que nos trajera mundos de letras relacionadas a la temática que ustedes investigaron de manera grupal, pudieron venir y hacer este ejercicio de una manera empírica. Nos vamos a manejar desde el empirismo propio al momento en que nosotros no conocemos el contexto,
No conocemos tampoco el concepto, pero tenemos una relación directa en cuanto a cómo desarrollar estas ideas dentro de un tema, específicamente dentro del tema que ustedes están investigando. Entonces, pudieron leer dentro de toda esa información, dentro de esa masa de información que tenían, perdón, todo este concepto propio, todo este tipo de ideas que muchas veces podrían ser contrarias o bien podrían ser contradictorias con otra serie de elementos que ustedes conocían. Los argumentos o las falacias, ustedes saben actualmente que son juicios que están tergiversados o se desapegan de la realidad y por ende existe algún tipo de mala interpretación o mal medio de comunicación para trasladar lo que nosotros deseamos llevar. Es como que estuviéramos viendo y jugando lo que se denominaba el teléfono descompuesto, ¿verdad? Existe una idea inicial, pero conforme se va trasladando hacia los receptores, esta misma idea que se plasmó desde el emisor pasa con el último receptor y el canal a través del cual fue llevado este mensaje sufrió las modificaciones correspondientes que muchas veces, como ustedes muy bien lo pudieron investigar en los argumentos y en las falacias, pongo un ejemplo, ¿verdad? El del hombre de paja. En este caso, cómo se desenvuelve toda esta circunstancia negativa hacia direccionar estos elementos propios sobre lo que se busca o sobre lo que se tenga de una manera concreta a lo que se quería ver y trasladar la información propiamente dicho, sino también lo que vamos a ver como un fenómeno que acaba de ocurrir cuando pasó el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó? La suscripción de un pacto de caballerosidad entre los partidos políticos que están en contienda. Pues precisamente solamente fue la pantomima, solamente fue el pantallazo para aparentar algo, porque sabemos en la realidad guatemalteca que precisamente la política de Guatemala no se aparta de lo que son los insultos, las malas miradas, de las indirectas o de las directas muy establecidas, sino podemos ver todo esto serie de propaganda que a la vez tuvieron una serie, un candidato en sí y que fueron sancionados por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque utilizó algún tipo de eufemismo que contrariaba o más bien hacía entender, daba a entender algún tipo de relación machista sobre la propaganda de las candidatas a las cuales estaba atacando. Entonces, todos estos series de elementos entran dentro de los argumentos, entran dentro de las falacias propiamente dicho, que está muy apegado a la realidad actual, perdón, guatemalteca. Es por ello, ay, perdón, que no nos podemos alejar de esta serie de elementos contradictorios, contrarios. Ya vamos a ver los subalternos que los entendíamos la vez pasada y los subcontrarios. Entonces, este juego de ideas lo vamos a entender, lo vamos a comprender cada vez que lo queremos graficar dentro de una esfera jurídica actual. Entonces, por ello, ¿qué es lo que buscamos en sí? Únicamente traerlo a la palestra, saber en qué momento nosotros podemos empezar a utilizar los universales y los particulares, tanto positivos para negativos, y empezar ese juego concreto. Yo lo digo como juego porque lo veo así como una serie de estar jugando damas. Nosotros jugamos damas con aquellas fichitas y hacemos ese juego un tanto más menos estratégico que el ajedrez, pero que tiene algún tipo de conexión misma dentro de lo que se busca, en este caso, concretar. Y lo que nosotros tratamos de crear, tener y observar es la misma secuencia jurídica en cada elemento que estamos observando. Que nosotros nos tenemos que guiar por ello, por supuesto. Y aquí, este cuadro, obviamente ustedes lo van a tener y haciendo relación también concreta dentro de los elementos en sí que pueden, como les decía, ¿verdad? Entenderse como contrarios, subalternas, subcontrarias y lo que son las contradictorias.
Entonces, así es como se va desarrollando esta temática propiamente dicho. Muy bien. Respecto a ello, es lo que nos habíamos quedado la sesión anterior, ¿verdad? Ver esta diferenciación propia entre la subalternabilidad y la contrariedad que puede existir dentro de los elementos universales y particulares. Entonces, en este caso, al comparar dos juicios opuestos, resulta que no siempre pueden ser ambos verdaderos o ambos falsos. Es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar un elemento que nosotros estamos viendo. Si nosotros queremos entender que algo será verdadero o algo será falso, tomemos una noticia de la actualidad, que es lo que dice una candidata, en este caso a una diputación, de que la pena de muerte todavía es algo que está vigente en Guatemala, por lo tanto, impulsar la misma dentro de todo el contexto de la propaganda, o más bien buscar el pase del indulto que tendría que realizar el presidente de la República, eso viabilizaría estar llevando a cabo todo el proceso de pena de muerte. Pero lo que le falta entender a esta diputada o a esta candidata en sí es de que no se puede venir y volver a retomar la temática propiamente dicho, porque si bien está regulado constitucionalmente, pero derivado de los contratos, pero de los convenios internacionales y de los protocolos establecidos y firmados internacionalmente por parte de Guatemala, existe esa restricción misma a poder venir y seguir en la aplicabilidad de la pena de muerte. Entonces ahí su análisis o su argumento en cuanto al derecho en sí, de la pena de muerte, está levemente tergiversado. Tergiversado, primero, por el hecho de ser propaganda electoral, y segundo, porque el fundamento jurídico a través del cual se busca accionar no puede ser viable derivado de la existencia de todo este andamiaje jurídico que está propiamente dicho cargado en cuanto a la pena de muerte. Eso es en base a tratar de entender que los juicios opuestos, en este caso la pena de muerte, la cual hacía referencia la diputada, que es un derecho del Estado, se encuentra limitado. Entonces, si nosotros analizamos propiamente dicho, vamos a entender que el argumento de esta diputada viene, o esta candidata, está siendo falso. Otro elemento propio a través del cual vamos a analizar, ¿verdad? Que es lo que estaban diciendo en sí, que los ejes a través de los cuales, esto lo está diciendo otro candidato postulado a presidencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo en sí? Que lo que va a buscar es un modelo de cárceles seguras, un modelo a través del cual existan dos cárceles de ultra máxima seguridad que van a tener la estructura gringa. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo ni la menor idea, ¿verdad? Y que van a estar ubicados uno en norte y otro en sur. Además, él está indicando de que está en contra de todo lo que es la Agenda Globalista 2030. Y al momento de que él empieza a hablar o espotricar, más bien dicho, información respecto a la agenda globalista, de una manera concreta se está contrariando, o sea, él mismo está creando todas estas circunstancias a través de las cuales es muy fácil, a través de razonamientos lógicos, indicarle de que cuál sería en sí la propuesta que está llevando a cabo, y una propuesta en sí que al final estaba escuchando era que lo que se buscaba era una educación a través de la cual tuvieran todos los niños acceso, pero a la vez también está limitando la educación en cuanto a lo que es todo el andamiaje o todo el sistema sexual, de cómo, o sea, limitar, brindar la educación, pero limitar en cuanto a las temáticas sexuales. Entonces, ahí existe algún tipo de restricción y a la vez ideas excluyentes que no pueden tomarse como elementos verdaderos o elementos falsos, porque la contrariedad, si al colisionar estos dos juicios opuestos en sí, nosotros vamos a tomar en cuenta de que no puede privilegiar
o no puede garantizar la educación libre si al final está restringiendo algún tipo de información respectiva. Entonces allí esos son elementos que pasan el día a día y son elementos a través de los cuales nosotros vamos a estar viendo y estar siempre presentes dentro de nuestro análisis jurídico, ¿sí? En este caso, las reformas actuales de la ley del IX, o sea, cómo está ahora, cómo los patronos en sí van a registrar a sus trabajadores. Anteriormente estaba vigente de que ya se podía dar un registro de personal de las personas que trabajan formalmente, ¿verdad? Al IX, cuando se contaban con un mínimo de 3 trabajadores, 3 si no estoy mal. Entonces ahí ya podía llevar a cabo todo este proceso a través del cual venir a inscribir ese patrono, llevar y iniciar todo este proceso de beneficio, obviamente pagando la cuota patronal y haciendo esta preferencia misma hacia los trabajadores en sí, que fue lo que pasó actualmente con la reforma que acaba de llevar a cabo el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lo que está haciendo es abrir la posibilidad que los mismos trabajadores o los mismos patronos se obligue a que inscriban a sus trabajadores una vez tengan un trabajador. Ya está obligado el patrono a presentar lo que se denomina como planilla del IVA, del IX. Entonces ahí entonces es donde se paga la cuota patronal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Circunstancia positiva y circunstancia negativa. Circunstancia positiva para el trabajador, sí, por supuesto, porque nosotros nos sentimos cubiertos. Existen emergencias, existe todo este tipo de elemento que nos puede cubrir el IX, por lo tanto, hayamos tenido o no una mala experiencia en el IX, pues independientemente de lo que haya pasado ahí, es el elemento de seguridad que nos están brindando, porque existen enfermedades catastróficas, ¿verdad? Que o sea, al final estaban previo a que uno empezara a cotizar el IX, entonces después de un estudio correspondiente, el IX sí absorbe este tipo de relación directa que hace y que busca en beneficio del trabajador en sí. Pero si nosotros tenemos algún tipo de enfermedad catastrófica que fue únicamente, digamos, un cáncer, ¿verdad? Que lo tiene posterior a que esté siendo inscrito, entonces el IX obviamente no lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque no cumple con las cuotas preestablecidas. Muy bien. Entonces, las ventajas correspondientes significan que el trabajador va a tener protección no solamente para él, sino también para su menor hijo. Posteriormente a ello, ahora miramos la contraparte, pues el patrono está obligado a tributar, utilizo la palabra de tributo, hasta el pago en sí de lo que se hace la cuota patronal respecto al IX. Si ustedes son patronos, tengan presente de que si están formalmente constituidos, pues ustedes están obligados a presentar ahora una planilla en la cual van a inscribir a sus trabajadores y tienen que cumplir con la cuota correspondiente. Entonces, es así como se va a ver desde cualquier punto de vista el elemento positivo y el elemento negativo, que a su vez, derivada de la información o la argumentación que me proporcionen, lo voy a tomar como un juicio verdadero o como un juicio falso. Todo va a depender del contexto mismo, de la circunstancia en la cual me estén verificando. Como les decía, ustedes van a estar en posición muchas veces de defensa y muchas veces de acusación para todo. Entonces, ahí ustedes tienen que tomar la decisión respecto a cómo tienen que actuar. Sí, el primer punto de contacto que vamos a ver es el pago de honorarios. Muy bien, ¿cuántos honorarios nosotros estamos obligados a cobrar? Muy bien, no podemos venir y decir, mire, una auténtica de firma, un auténtico de fotocopia, le voy a cobrar solo los timbres. ¿Y cuántos son los timbres? 15 quetzales. Eso es un tanto la denigración misma que podría existir por parte de la profesión de notario. Entonces nosotros tampoco tenemos que cobrar
$125 por la legalización misma de un título de educación media, pero sí podemos cobrar esos $125 por, en este caso, la autenticación de un documento que tendrá efectos o que tiene en sí un valor preestablecido y que va a servir para una negociación propia. Entonces, todo va en sí depender de cuál va a ser el contexto que estamos viendo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener ese contacto propio de cómo llevar dos juicios opuestos. Mi juicio opuesto, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que me dice el arancel y qué es lo que me está estableciendo la realidad jurídica del momento al cual yo estoy accionando? Entonces, lo tenemos que ver así, por supuesto. Tenemos que venir y desarrollar esta idea propia de lo que estamos viendo. Un ejemplo mismo, no podemos venir nosotros y pretender crear o más bien cobrar, en este caso, lo que se cobra en una casación civil, si voy a interponer una demanda de divorcio únicamente por mutuo consentimiento. Entonces las dos partes están de acuerdo, entonces van a llegar a un acuerdo de no voy a venir y pretender cobrarlo de una casación en un divorcio, o no voy a pretender cobrar lo que ahí sí que se cobra una apelación de sentencia de amparo por un juicio en sí ejecutivo, donde el título ejecutivo o el título a través del cual va a ser líquido exigible no pase los 5,000 quetzales. O sea, no sería algo así para venir y ver eso en cuanto a los cobros respectivos de lo que nosotros queremos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es parte en sí de lo que nosotros tenemos que entender, como qué es verdadero y qué es lo falso, ¿sí? ¿Qué es lo falso en sí? El cobro excesivo. ¿Qué es lo verdadero en sí? Apegarnos hacia la realidad del arancel respectivo. Que hay mucha competencia desleal, por supuesto, y la puedo ver yo todos los días al momento que vengo bajo de Corte Suprema de Justicia y voy a traer algún tipo de snack o algún tipo de café y tengo que pasar por finanzas. Ahí encuentro un montón de tramitadores, un montón de, de personas en sí que al final trabajan respecto a ello en cuanto a la legalización de documentos o la tramitación de los mismos. Entonces, allí en donde nosotros mismos tenemos que comparar los hechos verdaderos con los hechos falsos que actualmente estamos viendo y que se desarrollan dentro del quehacer tanto de abogados como de notarios respectivamente, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica a través de la cual nosotros estamos viendo en cuanto a eso. Unas reglas en cuanto a verificación de lo que es verdadero y falso en los juicios opuestos, vamos a entender lo siguiente, en los juicios contradictorios, ¿sí? ¿Se recuerdan los juicios contradictorios cuáles son? Los contradictorios son los juicios en los que se opone tanto la cantidad como la cualidad. El juicio universal afirmativo con el juicio particular negativo. El juicio universal negativo con el juicio particular afirmativo. ¿Sí? Entonces aquí colisionan completamente los elementos contradictorios. Muy bien, ¿qué nos dice este punto? En los casos de los juicios contradictorios, uno de los dos juicios tiene que ser verdadero y el otro tiene que ser falso, ya que por lógica, por el principio lógico de no contradicción, no pueden ser ambos verdaderos ni ambos falsos. Entonces aquí entramos en esa dinámica en que lo que ya vimos lo traemos a colación y así va a ser siempre. De cómo lo que nosotros pasamos de largo en economía, lo que nosotros pasamos de largo en sociología o lo que pasamos de largo en derecho romano, pum, en algún momento lo traemos nuevamente a colación. Y no solamente aplica en esta clase, sino aplica, como les dije, en todos los elementos de la ciencia jurídica, ¿sí? Entonces aquí traemos el principio de no contradicción dentro de los juicios contradictorios, ¿sí? En el caso de los juicios contrarios, los dos juicios pueden ser ambos falsos o uno verdadero y el otro falso, pero no ambos verdaderos.
porque si fueran verdaderos, entonces en este caso, el, el juicio universal afirmativo entonces sería verdadero el juicio particular afirmativo. Por aplicación del principio de la verdad del universal se deduce la verdad del particular. Este es un principio que en sí se mira en el derecho mercantil, ¿sí? Les voy a decir, se lo repito nuevamente, el principio de la verdad del universal se deduce la verdad de la particular. ¿Y qué pasa en este sentido propiamente dicho? En derecho mercantil ustedes van a conocer una figura que se llama título de crédito. Muy bien, y van a conocer una figura también, una institución que se llama sociedad anónima. Muy bien. Y dentro de toda esta figura y estructura misma de la sociedad anónima, van a existir lo que son las acciones. Las acciones son los títulos nominativos a través de los cuales los socios pertenecientes a dicha sociedad pueden venir y actuar de manera concreta y valedera, teniendo voz y voto en la Asamblea General y a su vez realizar y organizarse de manera concreta a lo que busquen los fines del derecho en sí, de lo que busque la sociedad anónima en sí. Sí, Regina, por favor. No, Lick, se deja de ver activado solito, perdón. Ok, muy bien. Entonces, allí es donde quiero llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, tenemos esta dinámica propia de lo que tenemos una sociedad anónima y lo que son las acciones. Las acciones son los títulos nominativos a los cuales yo puedo venir a indicar, yo tengo una acción, por lo tanto, yo tengo el derecho, voz y voto dentro de esta Asamblea General. Puedo venir y ser partícipe dentro de una junta directiva. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este caso? El elemento o el principio que nos enuncia aquí. El principio de la verdad del universal se deduce la verdad de la particular. Podemos establecer de que, teniendo en el ejemplo mismo de lo que es la acción, la verdad universal es, ¿y qué nos dice el Código de Comercio de Guatemala? Y no solamente el Código de Comercio, sino también lo que nos establece la OMPI y la OMC, que son las entidades internacionales que velan por todo el accionar del derecho mercantil y del derecho comercial a nivel internacional, que nos dice que efectivamente existe un título de propiedad que se denomina acción, por lo tanto, el poseedor de la misma está eh, con todos los privilegios respectivos para participar dentro de la toma de decisiones de dicha sociedad misma. Eso es lo universal. Eso es lo que nos dice de manera general, tanto la doctrina, tanto la legislación, tanto los elementos históricos, los antecedentes mismos de esta institución que es la acción, como todos sus derivados respecto a ello. Entonces nos trasladamos al elemento particular. Por lo tanto, si yo hacemos una deducción lógica, ¿verdad? Si yo tengo una acción, por ende, yo soy esa persona a través de la cual puedo venir, participar de las asambleas, tener derecho a voz y voto por el simple hecho de poseer esta información o este documento que me avale como tal, como accionista, como socio accionista dentro de esta sociedad respectiva. A esto se refiere este principio muy utilizado en el derecho mercantil, ¿sí? El principio de la verdad del universal se deduce la verdad de la particular. Esto es un principio, como les decía, del derecho mercantil amplio de conocimiento, amplio de aplicabilidad misma, porque de eso se trata el derecho comercial, de tratar de venir y llevar ese tejimaneje de la información eh, dinámica mercantil que nos va a servir para comercializar todo tipo de bienes y servicios que están sujetos a este ilícito comercio que se está estableciendo entre entidades, entre personas, tanto individuales como jurídicas. Entonces allí es donde nace este principio. ¿Y cómo lo llamo y cómo lo trasladamos a este juicio contrario? ¿Por qué?
porque nos dice en norma general, o sea, en su contexto general, ¿qué nos dice? Y nos está estableciendo que estos juicios que terminan conjugándose, los dos juicios pueden ser ambos falsos, o uno verdadero y el otro falso, pero no pueden ser ambos verdaderos, porque si fueran verdaderos el universal y tanto el universal como el particular fueran afirmativos, nace este tipo de principio que les decía del derecho mercantil. De la verdad universal se deduce la verdad particular, ¿sí? Entonces allí es donde se puede conjugar este elemento al cual nosotros estamos haciendo referencia, como les digo, es algo que en un futuro se van a recordar, por supuesto, se van a recordar de este principio, porque al menos mi maestro, que fue maestro, Saulo de León, nos hacía hincapié mucha referencia a este tipo de temática propia de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces aquí es donde se viabiliza todo el andamiaje jurídico, tanto doctrinario como en la realidad propiamente dicho, ¿sí? Ahora nos vamos a los juicios subcontrarios. Los dos juicios pueden ser verdaderos, pero no los dos pueden ser falsos, porque en el caso que fuera falso, el juicio particular negativo, su juicio contradictorio, el universal afirmativo, sería verdadero. Y en consecuencia sería verdadero el juicio particular afirmativo. Entonces, ¿cómo vamos a ver este trabalenguas mismo? Nos tenemos que quedar con esta idea. Los juicios subcontrarios, los dos juicios pueden ser verdaderos, pero no los dos pueden ser falsos. Regreso a la laminita anterior, ¿verdad? Los subcontrarios. Subcontrarios son estos que estamos aquí, ¿verdad? Estos que están aquí abajo de la lámina, ¿sí? ¿Qué nos dice el elemento? Los dos juicios pueden ser verdaderos, pero no los dos pueden ser falsos, ¿sí? Este y este pueden ser verdaderos, pero estos dos no pueden ser falsos mutuamente. Si no es necesario que o sea uno verdadero y el otro falso, pero sí los dos que sean verdaderos a su vez. Entonces ahí crea algún tipo de elemento propio dentro de la subcontrariedad, dentro de este juicio cruzado subcontrario, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a los subalternos. Los subalternos son los que suben de arriba para abajo o de abajo para arriba, de arriba para abajo, ¿sí? Esos son los subalternos. ¿Y qué nos dicen los subalternos? Lo que nos dice es de que si el juicio universal es verdadero, también lo será el particular. Si este es verdadero, también este será verdadero. Entonces, esto va a ser consecuencia del anterior y este también va a ser consecuencia del anterior. Entonces, esto es lo que nos dice los juicios subalternos dentro del entrecruzamiento que estamos llevando a cabo, ¿sí? Este y este serán verdaderos y perdón, este será consecuencia verdadera de este y este será consecuencia verdadero de este abajo. Sí, entonces así es como se tendría que tomar en cuenta respecto a ello. Vamos a verlo con un ejemplo jurídico, ¿sí? Un ejemplo jurídico que nos dice que los dos que viene siendo una consecuencia positiva o afirmativa del anterior, ¿sí? Del universal va a ser la consecuencia positiva del particular. Muy bien, ¿qué nos dice el universal? Toma el ejemplo. ¿Cuál va a ser siempre nuestra norma universal? La Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y qué nos dice la Constitución respecto a lo que es el trabajo? Vamos al apartado 102 constitucional que nos hace referencia a cuáles son los elementos constitutivos del trabajo. Esta es nuestra norma general, esto es nuestro elemento universal. Ahora lo vamos a trasladar con un juicio subalterno dentro de la normativa específica del derecho de trabajo, que nos trasladamos al Código de Trabajo. Y dentro del Código de Trabajo vamos a entender allí mismo, si bien no vamos a capturar una definición concreta de qué se entiende por trabajo, sino
que nosotros vamos a crear los elementos a través de los cuales nosotros vamos a tener ese contexto propio de lo que se entenderá propiamente por trabajo. Los conceptos mismos de trabajo los desarrolla la Organización Internacional del Trabajo dentro de sus convenios previamente ratificados por Guatemala, y ahí viene mucha relación que nos amplía de manera concreta muchos conceptos que están faltantes dentro de la legislación guatemalteca. Ahí podemos entender lo que es el trabajo parcial, lo que son los trabajos dañinos, los trabajos de menores de edad. También lo que vamos a entender lo que son poblaciones indígenas, poblaciones vulnerables, gracias a todo este tipo de convenios. Entonces, allí es donde se desarrolla eminentemente la masa de definiciones que nos ayudan de manera concreta en el ámbito laboral. Pero ahora, retrocediendo el ejemplo, el juicio en sí, propiamente dicho, lo vamos a entender universalmente con la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando ustedes les hablen, les digan, mire, establezcame una institución universal. Entonces ustedes inmediatamente no se van a ir al derecho civil, no se van a ir al derecho penal, sino tienen que irse directamente a la Constitución. Van a entender y se van a dirigir a que quieren proponer una idea universal, van a indicar el amparo. ¿Qué es el amparo mismo? Ustedes van a encontrar algún tipo de relación directa de qué se entenderá por amparo. Muy bien. ¿Qué se entenderá por de los derechos culturales? ¿Qué se entiende por libertad de expresión? Entonces, allí está toda la masa universal a la cual el sistema jurídico guatemalteco está orientado. ¿Y cuáles van a ser sus elementos particulares? Van a ser las legislaciones propias de cada uno de los elementos. Estamos hablando de libertad de expresión, entonces tenemos una ley constitucional que establece esta dinámica misma. Si nosotros estamos viendo algún tipo de restricciones a las libertades, en este caso el orden público, nosotros nos dirigimos a la ley de orden público. Si vamos a ver todo lo que es la materia electoral, nos vamos a dirigir hacia la legislación, a la ley electoral y de partidos políticos. Si bien nosotros también nos queremos trasladar a cómo es el andamiaje, cómo se debe entender todo el proceso del órgano o cómo se establece todo el organismo judicial, nos vamos a la ley del organismo judicial. Y así tenemos que abarcar este pensamiento desde desde la generalidad misma que nos da la Constitución y trasladarla a cada una de las leyes que nos van a dar dentro de cada ley. Específicamente nos van a referir a cuáles son los conceptos propios de los que nosotros debemos abarcar y tener la esencia a lo que nosotros queramos entender. ¿Sí? ¿Algún tipo de pregunta o duda que tengan, por favor? ¿No? El link de asistencia creo que ya está publicado. Entonces, llenen la asistencia, por favor. Entonces vamos a hacer eso ya a petición de que todos están de una manera concreta así coordinados. Entonces voy a pasar el match de lo que al menos me tiró a mí la página de las notas, se lo traslado a Nancy y Nancy hace favor de trasladarlo por la vía correspondiente. ¿Sí? ¿Está comprendido eso? Sí, Lick, gracias. Sí, Lick, gracias. Va, Sí, entonces Lick, gracias. nos miramos el viernes. Tienen la asistencia, por favor. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Dick. Feliz tarde. Gracias. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Ahí le mando el cuento a Nancy. Gracias, Lick. Feliz noche. Muchas